Buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches aquí en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Hoy el Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con la pedagoga teatral Cecilia Paladines. Mi nombre es Jimmy Pesantes y los saludo desde Berlín, Alemania. Y bienvenidas. El tema de esta noche es teatro, una herramienta para la integración y transformación personal. Cecilia Paladines es pedagoga teatral, actriz, directora y fundadora de Soft Fantastisch Theater y Los Paladines. Con más de 20 años de experiencia en Alemania, ha utilizado el teatro como una herramienta poderosa para la integración y transformación personal. Su enfoque incluye ejercicios de improvisación y otras técnicas creativas de impacto. Al llegar a Alemania, enfrentó desafíos significativos como el miedo a hablar alemán, la soledad y la exclusión. Sin embargo, encontró en el teatro un refugio y un medio para superar estas dificultades, desarrollando confianza y conexiones con sus fortalezas. Hoy, Cecilia comparte su pasión y conocimientos a través de su trabajo, ayudando a otros a encontrar su voz y lugar en una nueva cultura. Buenas noches otra vez, Cecilia. Bienvenida. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jimmy. Estoy muy agradecida de esta invitación tan especial. Para mí es un honor estar conectada con personas en Alemania, en Ecuador, Estados Unidos, Asia, Oceanía, en toda Europa. Es un honor realmente maravilloso. Lo tomo con toda la humildad y con toda la responsabilidad que tengo y les agradezco muchísimo a las personas que están aquí, que me conocen, que me están apoyando, a mi familia. Muchas gracias por estar aquí. El teatro como herramienta, dijimos, Jimmy, es muy importante contarles lo que significa esto, ya que para mí personalmente es una herramienta poderosísima para el desarrollo personal y para la integración social, que es lo que nosotros como migrantes pues vivimos. Y no solamente lo veo como una forma de arte, sino también como un medio, ¿ya? Un medio para fomentar habilidades sociales, habilidades emocionales y cognitivas, sin importar la edad, ¿no? Teatro deberíamos hacer desde que somos muy pequeños. En realidad lo hacemos desde que nacemos, el teatro. Y si hablamos de desarrollo personal, el teatro permite explorar, expresar emociones de manera segura y creativa, ¿no? A través de la actuación. Personalmente, puedo decir que he desarrollado también una mayor autoconciencia, una mayor empatía, lo que contribuye, por supuesto, ya significativamente a lo que es el crecimiento personal, ¿no? Además, la práctica teatral mejora la confianza en las personas, en unos mismos y en el grupo, ¿no? Cuando se hace teatro en grupo, mejora la capacidad de comunicación. Hay habilidades esenciales en el teatro, en tanto en la vida personal como profesional. Se puede usar muchísimos métodos cuando estamos en el trabajo también, ¿no? Y si hablamos de la integración social, que es lo que yo estoy haciendo ahora en mi trabajo como pedagoga teatral aquí en Alemania, considero que es un espacio inclusivo donde se reúnen personas de diferentes orígenes. No estamos hablando solamente de hispanohablantes, sino pueden ser de todas partes del mundo, ¿no? Y a base de estar en ese lugar protegido que es el teatro, pueden colaborar entre ellas y aprender juntas, desarrollar juntas, ¿no? Porque es un proceso de colaboración que ayuda a romper barreras
sociales, culturales. Yo no conozco a persona más valiente que a un actor o una actriz y sobre todo persona más valiente que haga teatro en un idioma que no es el suyo, que es lo que voy a contar más tarde con mi programa So Fantastisch, ¿ya? Entonces, por eso promuevo también sí, esta cohesión, este entendimiento entre los participantes, ¿no? Sin importar qué idioma hablemos, nos conectamos con el teatro y hablamos del idioma del escenario. ¿Qué más puedo decir? Creo que el teatro es una herramienta eficaz también, ¿no? También para personas con discapacidades, ¿no? No hay que olvidarse de este grupo porque se proporciona un entorno donde sean valorados por igual, ¿no es cierto? Si nos vamos a ejemplos prácticos, hay varios proyectos donde el teatro utiliza una estrategia de mediación, digamos así, ¿no? Muchísimos proyectos mundiales y en las escolares también, ¿no? Que han demostrado significativas habilidades en la expresión emocional, en la expresión corporal, en la comunicación, en el trabajo en equipo, valga la redundancia, porque cuando estamos en escenarios distintos, también esta comunicación juega un papel muy importante. Nos movemos de manera diferente, aprendemos a ver de manera diferente, estamos más despiertos, ¿no? Por ejemplo, en proyectos con jóvenes, ¿no? En proyectos con personas inmigrantes, que es lo que estoy haciendo acá, donde expresan sus emociones de una manera sin tapujos, ¿no? Donde bajan las barreras del lenguaje. Desde mi perspectiva, en resumen, Jimmy, para seguir tal vez, ¿no? Sí, es una herramienta multifacética que recomiendo muchísimo y que sí ofrece pues beneficios tanto a niveles personales, individuales, como comunitarios. Muy bien. Bueno, estamos aquí conversando con Cecilia Paladines, que, digamos, tiene su trabajo, es pedagoga teatral, y vamos a comenzar una ronda de preguntas. Recuerden que el tema de hoy es teatro, una herramienta para la integración y transformación personal. Eh, y en esta transformación, digamos, en el hacer teatro, también te ha ayudado a ti, como tú lo decías, ¿no? A tener una transformación personal. ¿En qué medida, digamos, una migrante, alguien que viene de Ecuador, tiene que tener una transformación personal aquí en Alemania? Definitivamente, Jimmy, cuando yo llegué a Alemania fue un desafío enorme y yo sé que no hablo solamente desde mi perspectiva, yo creo que cada persona que deja su país pues se encuentra con barreras gigantes, ¿no? De la nueva cultura, del idioma y de extrañar todo lo que uno deja atrás, ¿no? Entonces, no solo yo tenía que adaptarme a un nuevo idioma, a la cultura, a la comida, sino también que tenía que lidiar con la soledad, con el duelo migratorio de haber dejado mi país. Entonces, el teatro se convirtió en un refugio, un espacio donde podría expresarme, ¿no? Y encontrar ese sentido de pertenencia. Entonces, a lo que voy es en qué medidas tenemos los migrantes este reto inmenso es tratar de pertenecer a un lugar, ¿no es cierto? A través de cualquier método de lo que nos quiera ayudar, ¿no es cierto? Para mí fue la actuación, fue la pedagogía teatral, ¿no? Con eso pude explorar mi pasado, mis experiencias y se pueden sanar las heridas también, ¿no? Entonces, lo importante es, sí, ir más allá del duelo, o sea, saber que estamos extrañando, saber que estamos en un lugar que no es nuestra zona de confort y tratar de buscar el método para poder pertenecer, ¿no? A este nuevo lugar, digámoslo así. Ahora desde Suecia, Edmundo Albornoz te quiere hacer una pregunta. Por favor, tu micrófono, Edmundo. Sí, gracias.
Gracias, Cecilia. Hola, Edmundo. Eh, me voy a bien atrás, a mi niñez me está recordando Sí. de mis amigos que decía, ya estás haciendo teatro. Y, y la verdad, digamos, tú decías algo acerca de la empatía y la conciencia que se puede desarrollar a través del teatro. Sí. Eh, tenemos, digamos, bastantes dificultades. Eh, Cuando llegamos acá tenemos que aprender un idioma, tenemos que buscar la integración de alguna forma, pero Mm. muchos ecuatorianos, que son los que más comulgo con, eh, no quieren aprender, digamos. Yo invité acá hace unos años atrás, me encontré con un amigo, lo invité a una comidita y una cervecita. Me vio cocinando, ¿no? Un pollo y de pronto le eché un poquito de vino al pollo para que sepa un poquito más sabroso, ¿no? Y cuando era la hora de servirnos, no quiso comer. Tú te has hecho sueco, me dijo. Así no hacemos ¿cómo es el aguado que era de Ajá, pollo? Te has hecho sueco, me dijeron. Entonces no comió. ya. Entonces, ¿cómo haces, cómo describes tú, digamos, esa transformación que lo puedes conseguir por medio del teatro? Y también la empatía, porque hay bastantes coronistas o euros en este caso, que hay que enviar a nuestra gente para allá, digamos, tener empatía, digamos, no solamente con la familia, a veces con amigos también enviar, y por las Mm, necesidades, digamos, ¿no? Eso se claro, desarrolla. Pero ¿cómo tú lo has visto? Cuéntanos sí, eh, cómo se desarrolló tu empatía y tu conciencialización, digamos, en ese sentido, ¿no? sí. Muchísimas gracias, Edmundo. Muy interesante lo que acabas de decir. Conecto muchísimo, muchísimo contigo porque es un ejemplo muy literal, ¿no? Esas cosas nos pasan, ¿no es cierto? En el momento de la integración, de tratar de probar todo lo que es nuevo, sabores, música, colores, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, comparto contigo. Muchas gracias por tu pregunta. Yo cuando salí de Ecuador, cuando llegué a Alemania, para darte así un poco el contexto, salí en un tiempo de mucha incertidumbre, mucho miedo, pero también por parte de mi familia era un tiempo de esperanza, ¿ya? Porque pensábamos en volver a vernos pronto. O sea, no era una despedida así de muchos años, lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Los que estamos fuera de Ecuador. Y cuando yo tenía 18 años, antes del feriado bancario, eh, fue lo que cambió mi vida para siempre, ¿no? O sea, Mi camarada no cheque. Solamente. Como ensalada chile de arroz. Perdón, parece que se cortaron, se interrumpió. ¿Tienes apagado el micrófono, Cecilia? ok, sí. ¿Ya? Ok, Sí, perfecto. muchas gracias. Bueno, en el 99 cambió mi vida, te decía Edmundo, ¿no? Para siempre, porque de un día para otro nos vimos obligados a dejar nuestro país atrás, ¿no? Nuestros padres, hermanos, un hogar al que conocíamos, nuestra comida, las cosas que ya vivíamos día a día, amigos, libros, colores y sabores, ¿no? Y la incertidumbre, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la empatía, no? Porque la incertidumbre y el miedo, que eran constantes compañeros en ese tiempo, la separación de mi familia fue para mí un dolor profundo, ¿ya? Un dolor profundo que aún hoy, de 26 años después, sigo trabajando a través del arte y del teatro. En paréntesis, yo siento mucho con mis hermanos y hermanas ecuatorianas que están en esta época, que se sienten obligados a abandonar el país por la situación. Siento muchísima empatía con ellos. ¿Qué voy? En el teatro tienes un espacio protegido donde puedes tomar eh, desde una perspectiva estos papeles. ¿Y por qué yo estoy
convencida de que el teatro nos hace más empáticos. Si yo actúo el papel de una persona que ha abandonado su país, que ha dejado a su familia, se ha separado de su madre, de su padre, si tomo ese papel, si lo analizo, si lo tomo como mío, lo actúo, voy a sentir en ciertos momentos, voy a expresarme en ciertos momentos como esa persona. Entonces, el teatro Edmundo, y me dice si así te contesto la pregunta, el teatro es un método para crear empatía, el mejor método que podamos hacer. Entonces, por eso lo recomiendo muchísimo. ¿Sí? Y Cecilia, dime, antes de llegar a Alemania, ¿hacías teatro o te nació eso de hacer teatro aquí en Alemania y te integraste de algún grupo? ¿Cómo fueron tus inicios en el teatro? ¿No? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo hice mi escuela de pedagogía teatral aquí en Alemania. Y llevo más de 20 años como miembro del grupo de teatro en español Los Mutantes. Somos un grupo que hacemos teatro en la universidad de mi ciudad acá. Entonces, así estamos como desde la otra parte también inculcando lo que es la hispanidad, el idioma en español. Trabajamos obras de dramaturgos de habla hispana, ¿no? En Ecuador traje todo eso, lo digo orgullosísimamente, con el legado de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, ya que nacimos y crecimos en un escenario maravilloso que es la ciudad de Sucumbíos, del Lago Agrio, y yo creo que sí, en nuestras raíces se ve pues el talento con el que nos estamos educando, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de venir de mi selva, del Agua Agrio, de Ecuador, en donde yo aprendí ahí en la escuela también a participar en eventos. Lo que sea que tenía que ver con un escenario, pues me llamaban, me preguntaban, pues hacer moderación. Incluso estuve haciendo moderación en una radio allá de Lago Agrio, la primera FM, que fue, estoy hablando desde hace casi 30 y pico de años, donde pude desarrollar también pues esas actividades, ¿no? Que a mí me ayudaron después a seguir em, con las ganas de estar en escena, de compartir, de tener la responsabilidad de ser la voz de otras personas, ¿no? Pero sí, o sea, yo me he capacitado aquí y o sea, me gustaría contarte, Jimmy, porque la pregunta es muy buena y me da la oportunidad de agradecer también en este momento porque estoy muy agradecida de aprender de varias metodologías, ¿no? El teatro del sí de Marina Pallares es una metodología de mi gran maestra. He hecho varios cursos con Marina Weiner, que es dramaturga y directora, actriz y pedagoga argentina, que es muy conocida. Estoy súper agradecida con estas mujeres y no termino de aprender. Justamente ahora en diciembre estaré en la formación Ignacio Amestoy en Madrid, en el Fórum de Escena Amateur. Es la confederación de teatro amateur más importante del Estado español. Gracias a que el grupo y gracias a que mi grupo es parte de la RETAE, la Red Europea de Teatro Amateur, mi grupo Los Mutantes, por eso puedo y tengo la oportunidad de visitar Madrid. Y además apoyo activamente al programa So Fantastisch. Soy la creadora del programa So Fantastisch, que nació en el 2020, con el que he aprendido muchísimo. Y lo creé con la intención de acompañar a enfermeros y enfermeras que llegaron en plena pandemia a echarles una mano a los hospitales en Alemania. Y lo digo de manera humilde, a echarles una mano, porque estas personas salvaron vidas, vinieron aquí a hacer lo que ya no se alcanzaba a hacer. Tú sabes cómo está la situación en la salud, ¿no? En el sistema de salud, ¿no? En todos lados. Y estas personas son para mí héroes y heroínas aquí y en el mundo, ¿no? Entonces, no termino de aprender y sí, pues lo traje desde la cuna, estas ganas de hacer teatro. Aquí tengo dos preguntas. Uno con lo que tú dijiste, o sea, digamos que
eh, y comentaste este proyecto de Fantastic Fantasia. con estas personas que vinieron a colaborar en las épocas de la pandemia, enfermeras, me imagino, la mayoría. eh, ¿De dónde venían? ¿De qué países nomás procedían? Sí. El grupo que llegó a mi ciudad, a Saarbrücken, vino de México, es de México, un grupo de enfermeras y enfermeros mexicanos. Hay un programa acá del estado donde se está pues reclutando, ¿no? De manera también responsable. Yo pues lo he averiguado, lo he visto, porque por supuesto las personas que vienen aquí no vienen obligadas a dejar su país, pero lo hacen simplemente por el hecho de ganar experiencia y porque son capacitadas, incluso hasta mejor capacitadas muchas veces, ¿no? Porque ya conocemos de México, pues la capacitación es excelente en la enfermería, corríjanme si me equivoco. Entonces, yo lo vivo muy, muy cerca porque mi grupo lo llevo desde hace ya 2020, ya van un par de años, y ellos llegaron al confinamiento prácticamente. O sea, fue súper, súper difícil también el proceso de llegar aquí, de adaptarse, pues no podían ni salir y nevaba, o sea, hacía muchísimo frío, son cosas, choques culturales también muy fuertes que vivían mis grupos y las personas que desde el 2020 estoy acompañando, asesorando. Y pues el Sofantastic fue pues, creciendo a pesar sí, de esos obstáculos, ¿no? En la pandemia, fuimos creciendo, fuimos avanzando y terminamos haciendo una obra de teatro que se presentó también hace un par de semanas aquí en la ciudad, donde hemos tenido una acogida muy, muy bonita y donde sí, hemos dicho, o para mí ha sido como la prueba de que estamos haciendo algo muy importante y algo muy bonito. Sí, una pregunta en cuanto al carácter que debe tener una persona que hace teatro. Veo que tú tienes espontaneidad, que tienes de alguna manera, eres un poquito extrovertida, ¿no? ¿Se requiere eso para el teatro? O una persona, por ejemplo, introvertida, pasiva, que necesita a veces incluso hasta más ayuda, son las personas que más ayuda necesitan para integrarse, por ejemplo, en grupos. Me imagino que se le hace mucho más complicado Claro. cuando no son, no tienen esa extroversión, digamos, Mm. necesaria, suficiente. ¿Cómo haces con esa gente? ¿Se puede hacer teatro gente introvertida? Bueno, es un poco una manera un poco errónea de pensarlo así, Jimmy, porque yo no soy extrovertida en ese sentido, sino que yo aprendí a hacer teatro. Entonces, ese es el valor que yo tengo gracias al teatro, gracias a la expresión, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera también que se entienda es que se trata de expresión, de la expresión, ¿no? De que nos expresemos y no importa cómo, el arte transforma también si hay timidez, si hay dolor, si hay dudas, el arte transforma. Y si estamos hablando de solamente de teatro, pues es un poco egoísta también porque esto va más allá. O sea, yo tengo una hermana en Milano que es una pintora excelente, a quien admiro muchísimo, y ella en sus obras, en cada obra, tiene una oportunidad para reconectar también con su historia. Y mi hermana sería una persona que, por ejemplo, nunca estuviera en un escenario, ¿no? Entonces, en primer lugar, no estamos, o sea, obligados todos a estar en un escenario. Lo importante es que nos podamos expresar de alguna manera, así hagamos deporte, así pintemos, así cantemos, no importa, ¿no? Porque el camino que nosotros querramos escoger debe ser un camino que sea reconciliante. Y si hay una persona, como tú dices, tímida, introvertida, que tal vez hasta tiene miedo, creo que va más allá de la expresión en sí, sino de cómo me reconcilio conmigo mismo, cómo me muestro conmigo mismo. Y en mi grupo, por ejemplo,
no estamos haciendo el performance de quién es la que más se luce o brilla, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, la humanidad con la que uno hace el arte, con la que nosotros hacemos el arte, la humanidad tiene una belleza y una generosidad es sin límites. Y eso es lo lindo y la razón por qué no tienes que ser extrovertido ni Una brillar. pregunta desde Suiza, desde Suecia, Suecia, por favor, permite, Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, nuevamente, escuchándote ahora. Hola. Nosotros tenemos diferentes experiencias, digamos, en Latinoamérica, Ecuador, pero Ujú, son casi siempre se parecen mucho, digamos, por las necesidades nuestras, ¿no? Y eso, digamos, se expresa, yo me recuerdo en mis tiempos, en las calles de Guayaquil, eh, cuando teníamos, digamos, siempre hemos tenido los problemas, pero lo ujú, expresamos de diferentes formas a las actuales. ujú, Salíamos a las calles a tirar piedra, digamos, una protesta, digamos, contra el gobierno por la mala política. En ese tiempo estaba el veterano Velasco Ibarra. Pero en todos los países, incluso en Cuba se llevó una revolución, como una expresión del pueblo. Y no sé si viene a ser una cancha amplia, digamos, para todos, para expresarnos, digamos, nuestras impresiones, digamos, diarias. Y ahora estamos viviendo lo mismo, digamos, algo que en Europa no es difícil de entender, digamos, el pueblo palestino, digamos, que se defienda de esa forma ujú. y no le importa nada, digamos, no es que no le importa, sino que los matan, pero lo Ah, sabían y salen y protestan, digamos, es imposible, se lo llama de acá terrorista y lo que sea, pero es imposible, digamos, de que en Europa o los países del norte, digamos, entiendan, digamos, esa necesidad de expresar que es fuertísima porque ya. te han oprimido tantos años. ¿Cómo se expresa, digamos, la diferencia del teatro alemán en este caso con estos pueblos, con nuestros pueblos? Ujú. ¿Cómo le ves la diferencia de expresiones, digamos? ¿Cómo lo Ya. vives tú, que eres ecuatoriana en Alemania? Sí, bueno, no estoy tan lejos de lo, si hablamos de teatro y política, no estamos tan lejos de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y no sé, Edmundo, gracias primeramente por tu pregunta, disculpa, me olvidé porque me encanta, entonces te quería contestar así el tiro, pero no sé si cachas también a Augusto Boal, ¿no? Augusto Boal, pues el Ujú. famoso en Brasil, ¿no? Y pues él le prohibieron hacer teatro, ¿no es cierto? Porque él de pronto comenzó a ser un poco incómodo, ¿no? Para el régimen allá, ¿no? En Brasil. Comenzó a ser un poco incómodo porque estaba pues quejándose, así como tú dices, ya estaba pues expresando su descontento de forma teatral, en escenarios y en la calle también, ¿no es cierto? Entonces él comenzó a hacer teatro eh, que se llama el teatro del oprimido, ¿no? Porque entonces como no le dejaban expresar, y hay una historia que a mí me encanta, y corríjanme por favor los que saben más que yo, con el tiempo, donde él hizo una obra donde los campesinos, ¿no? Pues en una finca, no sé, una hacienda, como se dice finca, se dice creo que en Ecuador hacienda, se rebelaban contra su capataz, ¿no? Contra su terrateniente, se rebelaban y incluso hasta hicieron el plan de, pues, de acabar con su vida, ¿no? De desvivirle al señor capataz, entonces él puso esa obra, ¿no? Puso la obra y pues habían actores que actuaban escenas de cómo iban a desvivir al señor Capataz y tenían un plan ya todo así planificado, hecho, de que al día siguiente lo iban a desvivir, no iba a amanecer, ¿no es cierto? El señor. Y al final quedaron así, ¿no? Este es el plan, mañana lo hacemos.
y se dieron la venia, ¿no? Porque estaban pues enfrente de un público, se dieron la venia, la gente aplaudió, les encantaba esa obra, hermoso. Pero viene un campesino entonces a donde Augusto Boal y le dice, Augusto, ¿cuándo es? ¿En cuándo nos encontramos? ¿Ya? Yo estoy para hacer el plan, yo estoy para hacerlo, ¿no? Y Augusto Boal en ese momento dijo, ah, pero es teatro, o sea, no estábamos hablando en serio de hacer esto que íbamos a hacer, ¿no es cierto? Y el campesino, claro, estaba muy, muy decepcionado y dijo em, unas palabras, que espero no decirlas mal, ok, entonces ustedes ponen las palabras y nosotros ponemos el cuerpo, ¿ya? Eh, esa es una manera muy, muy interesante de ver lo que es el teatro y la política, porque siempre van a estar conectados. El teatro es político, es una forma genial de expresar y cuestionar el poder y las dinámicas sociales. Y si tú me preguntas qué está pasando aquí en Alemania, hay muchísimas muestras, hay muchísimas obras con la temática exactamente de la situación actual, ¿ya? El teatro político es básicamente usar pues el teatro para hablar de esos temas, ¿no? ¿Y por qué estás en un lugar protegido? Porque pues tienes la libertad de expresión, aquí sí, a través de personajes, a través de historias, a través de los diálogos, como te digo, ¿no? Exponer la corrupción, ¿no? Dar voz a los que normalmente no son escuchados, ¿no? Entonces, sí hay la oportunidad, ¿no? Recuerdo también, se me va el nombre, un francés, Badiou, era Badiou, no sé, era un filósofo que hablaba mucho acerca de esto también, porque según él, ambas cosas eran unir ideas y unir personas, ¿no? Que dice que el teatro puede mostrar lo que es una política auténtica y verdadera, pero enfocándose en la verdad y en la colectividad de las personas que lo están haciendo, ¿no? Por eso para mí eh, sí, es una manera de educar, de movilizar a la gente, ya es una herramienta poderosa para crear conciencia, para crear sociedad, para presentar de manera tangible, de manera emocional, los problemas y las injusticias, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo porque podemos así también fomentar el diálogo y fomentar una reflexión crítica que creo que hace muchísima falta también en estos momentos de nuestro país, invitando también pues al público a cuestionar, ya que a mí se me acaban los argumentos de que la situación está peor, se me acaba, o sea, además, a pesar de que lo vemos, de que lo palpamos, o sea, yo sé que en estos momentos mi familia no puede estar viendo mi entrevista porque no tienen luz. Entonces, yo sé que podemos tal vez con este método, con estas herramientas, construir nuestras actitudes, tal vez, ¿no? No a base de creencias, sino a base de lo que está pasando, ¿no? Y sí, podemos estar súper conectados sirviendo como medio para criticar y para transformar el mundo. Estoy muy de acuerdo contigo. Gracias por tu pregunta. ¿Crees en en ese sentido, digamos, que el teatro, que no ha jugado un papel muy importante en los últimos años en Ecuador, digamos, no tenemos esa tradición de ser teatreros, de ir al teatro, pero parece que se interrumpió bastante en las últimas décadas, aunque sí había, digamos, una corriente. Yo me acuerdo que de niño, hasta en escuelas se hacía teatro, Ya. ¿no? Pero eso ha dejado de existir, tal vez porque vienen otras tecnologías que cubren eso, el cine, la televisión, etcétera, que de alguna manera tal vez ha hecho que pierda un poco ese sentido que todavía, gracias a Dios, se lo tiene aquí en Alemania, ¿no? El Ujú. teatro alemán, Bertolt Brecht sigue siendo un nombre universal, ¿no? Y que nos llevó incluso a América, ¿no? No solo hablando de Norteamérica y Sudamérica, llevó gran parte de su obra y su talento, y aquí es todavía muy recordado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Identificarse, sacar las necesidades que tiene la gente, mostrarlo a través de una obra, y eso hacer que la gente haga más conciencia
¿Eso tú crees que se lo podrá implementar una vez que pasemos por esta época Mm. tortuosa que está viviendo Ecuador, que ojalá se acabe el próximo año, tengamos un nuevo renacer en el próximo mayo, Ujú. con un resultado que cambie la historia, esta historia nefasta que hemos tenido en los últimos 7 años en el Ecuador? ¿Tú crees que que el teatro podría ayudar de alguna manera a hacer ese renacimiento del país? Definitivamente, Jimmy, definitivamente es una herramienta, no me canso de decirlo, ¿no? Es una herramienta poderosa, porque aunque, o sea, yo sé que sigue habiendo mucho teatro en Ecuador, o sea, hay varios nombres, yo no recuerdo teatro del barrio, no sé. Mala Hierba también, de Aristides Vargas, también recuerdo, ¿no? También el Festival Internacional de Artes Escénicas, Escenarios del Mundo, Exacto. el Teatro de Manta, o sea, sí hay mucho teatro, sin embargo, lo que yo percibo, ¿no? O sea, me encantaría tener mucha más conexión con el teatro de mi país. No hago mucho esfuerzo, te lo soy sincera, en estos últimos 7 años no lo he podido hacer porque yo estuve en Ecuador en octubre del año pasado y no pude ver absolutamente nada, o sea, era demasiado peligroso, me dio muchísima pena y me disculpo con mi familia que no les pude visitar, pero no pude ir sola a ningún lado. Lo que sí había podido hacer antes, ya, o sea, antes de 7 años estábamos paseando, nos divertimos, fuimos a muchos lugares y vi teatro incluso con mi hermano menor. Fuimos a Mala Hierba, vimos Leros en bicicleta, vimos una obra de Aristides Vargas hermosa. Pero volviendo al tema, hay esfuerzos ya del teatro en Ecuador y hay unos esfuerzos significativos, ¿no? Pero vienen de la comunidad misma. O sea, se promueven pues ellos mismos, no es lo que yo palpo porque pues en el seguimiento que yo tengo y por favor comuníquense, los teatreros de Ecuador, aquí estoy para intercambiarnos, para que me corrijan si me equivoco. Em, Sin embargo, sí, los proyectos que Y están... poca ayuda estatal, ¿no? Poca ayuda del Ajá. gobierno central, del Ministerio de Cultura, que no sé si sigue Mm, existiendo, de los GAT municipales. Parece que no hay ese acompañamiento que debería haber del arte, de la cultura. ujú, Y esto sí es lamentable, porque aquí en Alemania afortunadamente sí lo hay, ¿no? Berlín, por ejemplo, es una ciudad que vive mucho del teatro, digamos, de la cultura, ¿no? De las visitas, ¿no? Alguna vez quisieron reducir, me acuerdo, una década, reducir el presupuesto para ayudas, y le fue mal a la economía berlinesa, tuvieron que subir de nuevo los presupuestos, ujú. ¿no? Porque Ya. vive mucho. ¿Y cómo verías tú, por ejemplo, el promover el teatro de nuevo en las escuelas? Sí. Em, Pues hay un, es que sí hubo, Jimmy, sí hubo un notable impulso al sector cultural antes. O sea, yo lo sé porque incluso en las escuelas había pues muchísimo material, muchísimo apoyo, ¿no? Sí hubo, incluyendo también en aspectos de cultura, de arte, ¿no? Ese notable impulso se implementaron políticas que también se aumentaron la inversión cultural, promovieron el acceso de las artes, ¿no? Para la mayor parte de la población, o sea, no solamente para, digamos, personas que tenían como el privilegio de visitar cosas así privadas, sino hubo muchísimo apoyo, yo lo sé. ¿En qué Em, época fue eso? Fue la penúltima vez que yo fui fue bueno, ahora el octubre del año pasado, pero yo estuve en el 2010, el 2015 o 2016, no lo recuerdo. Mis Ya. hermanos están por ahí, que escriban en el chat. Sí, sí, claro, en esa época sí hubo, claro, Sí, sí, sí.
Eh, Inversión en, incluso, o sea, todo, o sea, no hablemos solamente de teatro, inversión en infraestructura, ¿no? Programas de sí, fomento, acceso a la claro, cultura. En comparación con la situación actual, aunque actualmente existen proyectos, claro, no festivales y todo eso, la percepción es que la inversión en las políticas culturales han disminuido, afectando así pues a los artistas, ¿no? Porque yo conozco artistas claro. venezolanos también y no pueden presentar sus obras y ha disminuido muchísimo. Efectivamente, justo hoy en la mañana, bueno, estamos en la noche acá en Europa, hoy en la mañana estaba revisando mi Facebook y mis cosas y vi una publicidad de alguien que yo estimo mucho, ¿no? De un grupo cuencano Ajá. que hacen también teatro fantástico, ¿no? Hacen estos Ujú, espectáculos de Broadway y tenemos Broadway en Ecuador, digamos, ¿no? Que me parece algo estupendo. Ellos son fantásticos y ujú. tuvieron que interrumpir su programación precisamente Qué pena. porque no hay luz. ¿Ah? O sea, tuvieron que dejar de actuar porque no tenemos luz. Eso es una tragedia, Qué digamos, pena. es una cuestión que da hasta risa, pero sabemos lo trágico que es, ¿no? Porque detrás de esto que está sucediendo en el Ecuador, que es un poco difícil explicarlo acá en Europa, no lo comprenden. Aquí cuando No, uno le dice, mira, en Ecuador tenemos apagones de 10 horas, de 12, dicen, no puede ser, estamos en el siglo XXI. Y les explicamos el motivo y tan peor, tampoco te van a comprender, ¿no? ¿Cómo puede ser posible de que haya irresponsabilidad, de que no se dé mantenimiento a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas, etcétera, etcétera? No, eso no te comprenden acá, ¿no? Te no. creen que es una cuestión inventada, ¿no? Pero cuando ven eso dicen, no puede ser un país. Y algunos, por ejemplo, he conocido gente que ha ido a visitar al Ecuador, que conocieron hace un par de años, y tú les dices que pasa esto y no lo pueden comprender así nomás. Dicen, es una locura, ¿no? Que hemos vuelto al feudalismo, hemos vuelto digamos, nos han retrocedido tanto. Ya. Y claro, es algo muy bonito escuchar a alguien como tú que trae optimismo, que haces aquí teatro en Europa, que haces teatro aquí en Alemania. Y yo digo siempre, porque siempre estamos con el corazoncito en Ecuador, digo, qué lindo Mm. sería que Cecilia vaya a Ecuador a promover el teatro, que aumente eso, ¿no? Que renazca en nuestro país. ¿Cómo ves tú una futura participación tuya, tal vez en el Ecuador? ¿Te ves de regreso? Extraño muchísimo a mi familia, muchísimo, extraño muchísimo estar allá en mi país, pero el país que yo vi el pasado octubre no es el país que yo conozco, no lo es. Me duele muchísimo en el alma, en estos momentos no regresaría a Ecuador, lo digo sinceramente. Es muy peligroso, o sea, para mí es muy, muy peligroso y yo tengo la esperanza de que se vuelva a vivir esta inversión en nuestro país, que volvamos a tener el orgullo como migrantes de ser ecuatorianos. Y no solamente cuando tú me cuentas, Jimmy, no solamente las personas acá en Alemania dicen, no, no lo puedo creer, ¿cómo es posible? También en Ecuador se vive eso que vamos así con los ojos cerrados, no queremos tampoco ver lo que está pasando. ¿No? O sea, es más como que romantizamos literalmente a la luz de las velas que todo está bien. Y no está bien. O sea, es como decía Cantinflas, ¿no? Antes cuando todo estaba bien estaba mal y ahora que todo está mal está bien. Entonces, desde mi perspectiva y con mucho respeto a las personas que les gusta, o aceptan la situación como está a base de sus convicciones, ¿no? Con mucho respeto, no me imagino en estos momentos, sí, una intercambio, sí, con mi país de nacimiento. Es más, tengo más afinidades con proyectos que estoy haciendo con personas de México, donde lastimosamente quedamos muy mal en febrero. O sea,
Em, es una vergüenza total. Yo cuando viví pues de hace, no sé, unos 10 años, habían cosas increíbles que se escuchaba de mi país, el jaguar de Latinoamérica, el buen vivir. Em, llevaba el nombre así, o sea, hasta la camiseta y todo, pero ahora es como que de dónde vienes y sí, explicándome, no, yo vengo de Ecuador, pero no, no estoy contenta o no estoy, o no puedo aceptar lo que está pasando y no estoy de acuerdo con las cosas que se están haciendo y no puedo estar de acuerdo si alguien viene y se mete en una embajada, no puedo estar de acuerdo con estas cosas. Me me lo prohíbe mi educación, me lo prohíbe las enseñanzas que me dio mi madre, la empatía que yo tengo con las personas, ¿no? Entonces, cuando vuelva la inversión en la infraestructura cultural, por ejemplo, donde yo sepa que puedo tener una conexión con el arte en Ecuador, porque yo sé que se construyeron en un tiempo, hasta numerosos teatros, museos, centros culturales habían construidos en todo el país. Entonces, había una mejora de acceso a espacios culturales y se fomentaba en ese tiempo más o sea, puede ser que haya cosas que se fomenten ahora, que me lleguen, por favor, pero se fomentaba mucho la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales. Y vuelven el fomento de las artes, ¿no? Yo viví la promoción de diversas iniciativas que apoyaban artistas locales, viví programas de financiamiento también, ¿no? Becas, becas para artistas. O sea, las he visto, ¿no? Las he vivido. Todos los proyectos que han desarrollado al país, organización de festivales, eventos culturales, si vuelve la educación y la cultura, si vuelve la protección de lo que es el patrimonio cultural, ¿ya? La inclusión y la diversidad se basa de eso, ¿no? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde están las personas que no tienen voz? Incluso habían medidas hace poco con personas con enfermedades como el SIDA, por ejemplo, ¿no? Donde estaban siendo excluidas. O sea, hemos llegado a un estado que yo entiendo que si hay personas que te dicen no lo puedo creer, ¿no? Donde ya no se realizan esfuerzos importantes para el sector, ni cultural, ni ningún sector, o sea, no, o sea, si no tenemos ni luz, cómo vamos a pensar de entonces apoyar? Cine, si hablamos solamente de cine, o sea, corríjame, enséñenme dónde están, ¿no? ¿Dónde están los aportes ahora, ¿no? Sí, me gustaría muchísimo profundizar en ese aspecto, en esos cambios culturales, me gustaría muchísimo participar también. Estoy a las órdenes sí, para hacer esta clase de intercambios y que yo, desde mi pequeña misión o mi pequeña visión del mundo, poder aportar también, por supuesto, a mi país querido y que extraño demasiado y a mi familia para poder estar más cerca. Sí. Bueno, digamos, ver a alguien que sea sensible, que está triunfando aquí en Alemania, que tiene un nombre, digamos que hace quedar bien, porque cuando alguien pregunta, dice, ¿y ella de dónde viene? Porque tiene un alemán eh, un poco con sabor, ¿no? Y tú Qué dices, es lindo. ecuatoriana, y dices, Sí. ah, qué bien, y de ese país, ¿y dónde queda Ecuador, no? Algunos, ¿no? ¿Y qué es Ecuador? ¿Y dónde? Y entonces, Lago Agrio. comenzar Lago a Agrio. explicar, ¿no? Entonces, me parece algo bonito decir, mira, ella es de mi país, ¿no? Y no solamente ve las cosas feas que están pasando, y que nos tiene tan deprimidos, o sea, a nosotros que vivimos en el extranjero y que vemos desde afuera la realidad en el país. Claro, yo conozco un poco porque voy muy seguido de alguna vez al Ecuador y veo lo que están pasando. Es tremendo, o sea, no se puede describir muy fácilmente en esa situación tan penosa, pero es agradable, digamos,
ver que haya todavía optimismo, que haya gente que sí quiere cambiar el país, que sí, sí lo piensa, sí lo ve al país de otra manera, ¿no? Digamos, nos pone a disposición su arte, que nos hace quedar bien. Eso para viéndolo personalmente es muy agradable, muy satisfactorio y te agradezco muchísimo de tu ponencia, de habernos explicado, de tenerte aquí con nosotros. Para terminar este conversatorio, me gustaría pedirte unas palabras finales para nuestra audiencia. Muchas gracias, Jimmy. Yo sé que hay personas conectadas que em, conozco y les agradezco también infinitamente este apoyo. Me he sentido en un lugar protegido aquí en el enlace latinoamericano europeo. Me he sentido muy bienvenida. Espero que se hayan también inspirado, que se hayan divertido em, con la ponencia, que hayan tal vez, sí, escuchado una que otra cosa que no hayan sabido antes, ¿no? Y quiero terminar con una mirada hacia atrás, ¿ya? Una mirada hacia atrás también personal. Y hoy miro hacia atrás y veo a una joven de 18 años que salió de su país un día, se despidió de su familia, perdón, se subió a un avión y pensó que iba a regresar pronto. Y ahora esta mujer sigue siendo auténtica, sensible, y les invito a abrazar esa sensibilidad a todas las personas que hemos salido de Ecuador, a las personas que están por salir porque no aguantan más esta situación. Estoy con ustedes, no estamos solos. Quiero que sepan que esa joven de 18 años ha crecido. Es una mujer fuerte, es una mujer valiente a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, de extrañar tanto a mi gente, que el duelo migratorio sigue siendo parte de mí y que cuando lo abrazo, lo estoy usando como fuente de fortaleza, como fuente de empatía. Y les invito a expresarse, a encontrar el camino para compartir esos hermosos recuerdos que quedan, para compartirlos, para vivirlos y para no tener ese sentimiento de que estamos solos. Jimmy, te agradezco un mundo por este espacio y espero que a las personas les haya gustado y que quedemos en contacto. Muchas gracias, Jimmy. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra invitada Cecilia Paladines por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos al equipo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente. L, en Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y colaboradores en Europa y en Ecuador. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de nuestras actividades. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.